Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy retomo el tema de los sueños que ha despertado interés y del que me he dejado muchas cosas por contar. Les conté un poco qué pensaban de los sueños distintas culturas. Y esta vez, antes de sumergirme más en el tema simbólico, quería brindarles unas pocas pistas sobre cómo se lo han tenido en cuenta en otros tiempos. Ya sé que suelen interesar más encontrar las claves interpretativas, pero no soy muy amiga de recetarios y creo que saber cómo ha ido evolucionando la mirada sobre un tema nos ayuda a comprenderlo mejor. Por ejemplo, es interesante que sepamos que en el siglo II a.C. había templos especiales para incubar sueños. Ese hábito de incubar sueños ya venía de antiguo, siendo considerados estos sueños curativos. Algo así como nuestra moderna costumbre de hacer curas de sueño. Los templos en los que se incubaban eran presididos por las sacerdotisas de la diosa Higeia. Más tarde, cuando se reemplaza el culto de la Gran Madre por el Gran Padre, obviamente las sacerdotisas fueron reemplazadas por los sacerdotes de dioses curadores y los más conocidos e importantes fueron los sacerdotes de Asclepios. Este procedimiento, muy utilizado en la antigüedad, consistía en irse a dormir, después de ciertos ritos, al templo de un dios, del que se esperaba que proporcionaría al consultante sueños premonitorios. Como les conté la otra vez, en el Antiguo Oriente que estaban los serafín egipcios. En Grecia eran los de Asclepio, en Roma los de Esculapio. Y estos sacerdotes médicos fundaban en parte su diagnóstico por los sueños obtenidos de los enfermos. La costumbre de provocar imágenes adivinatorias se mantiene en nuestros días en Grecia, por lo menos en algunos sitios, y en Irak. Entre los aborígenes de la isla de Pascua también existe la idea de incubar sueños. La comunidad Rapa Nui, para la que, a diferencia de lo que puede suceder en otras regiones, el fenómeno psicológico del soñar constituye una función que impregna completamente su vida y es clave para su armonía interior y el desarrollo de su personalidad. Esta comunidad utiliza lo que llama piedras de soñar, que no son ni más ni menos que piedras planas donde se trazan ciertos símbolos asociados con aquello que se espera soñar. E incluso, en ocasiones, con símbolos que facilitan la comunicación con determinada divinidad o fuerza natural. Mucho tiempo después, recién en el siglo II después de Cristo, se empezó a escribir sobre los sueños y su interpretación. Artemidoro, por ejemplo, dividió los sueños en 5 clases: los simbólicos, los oraculares, que eran revelaciones divinas, las visiones diurnas, los que demuestran apagamientos de deseos y las pesadillas. Estas clasificaciones, con algunas variantes, sobre todo en sus nombres, la verdad es que siguen siendo válidas hasta la actualidad. Babilonios, asirios y egipcios, así como los médicos chinos e hindúes, derivaban, y algunos aún lo siguen haciendo, sus interpretaciones de sueños directamente de sus creencias religiosas, filosóficas o cosmológicas. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior les conté que para los chinos el llanto y el pesar soñado indicaban una enfermedad pulmonar? Valga como ejemplo. Tanta importancia tenían los sueños entre los babilonios que existen oraciones y poemas al respecto que han llegado hasta nuestros tiempos. Uno de ellos dice: «Revélate y permíteme sumirme en un sueño favorable y verdadero. Mahir, diosa de los sueños, colócate junto a mi cabeza. Permíteme entrar en esa gila, el templo de los dioses, la morada de la vida». Por otro lado, los emperadores romanos, chinos y aztecas, entre otros, tendían a seguir los consejos de sus consultores, los cuales soñaban para ellos. Curioso, ¿no? En la Edad Media,
Gaudio, Rugerio, Nostradamus, profetizaron con los sueños y teorizaron ampliamente sobre los mismos, pero ya con un matiz ocultista. Hay muchos escritos de esa época. Por ejemplo, en la saga de los vikingos de Jomsgård, redactada hacia 1200, pero que cuenta una acción que sucedió en el año 1000, dice que la hija del rey Harald no se casará con Gorm si no sueña. Es que en ese tiempo para los germanos y nórdicos no soñar, es decir, no recordar los sueños, porque todos soñamos, era considerado una enfermedad. Textos germanos del medioevo afirmaban que no se debía despertar a la persona que sueña. Había que dejarla gozar de los sueños, pues de no hacerlo, el durmiente corría riesgos de enfermar, enloquecer o morir. Esta idea, aparentemente primitiva, fue sin embargo ratificada por un grupo de eminentes científicos que llevaron a cabo un experimento con un grupo de voluntarios a los que se los despertó cada vez que comenzaban a soñar. Los primeros síntomas surgieron muy pronto: extremo nerviosismo, falta de concentración, irritabilidad excesiva. El experimento tuvo que finalizar bruscamente cuando los voluntarios enfermaron y uno de ellos murió. Esto lo podemos comprobar cuando pasamos mucho tiempo sin dormir, sin poder descansar apropiadamente. Nos aparecen estos mismos síntomas, porque se desequilibra todo nuestro sistema. Esta es la conclusión a la que llegaron, diciendo que la fase del soñar permitía fundamentalmente una descarga del material inconsciente necesaria para sostener el equilibrio fisiológico. También se cree que soñar facilita la organización o reparación de los procesos mentales que permiten la afluencia y ordenación de las informaciones. Y otras teorías sostienen que el sueño, o sea, la fase REM, la fase de soñar, tiene como función la organización y mantenimiento del sistema nervioso central, reparando durante esta fase el restablecimiento bioquímico del cerebro e inclusive de los sistemas biológicos. También se sospecha su importancia respecto al rendimiento de tareas mentales originales y creativas. Temas que hoy por hoy muchas veces no se tienen tan valorados, ¿no? La verdad es que por mucho que se sepa de la mecánica del sueño, poco se sabe de sus funciones y su origen. Ya en el siglo XX, el zar de Rusia escuchaba los consejos de su mago Rasputín, quien tenía la facultad, entre muchas otras, de soñar acontecimientos futuros y al mismo tiempo era un excelente intérprete de sueños. Durante la Alta Edad Media, si bien se mantiene arraigada la creencia popular en el valor oracular de los sueños, la antigua distinción entre sueños verdaderos o falsos, bajo el influjo de la religión imperante, se trastoca y se convierten en sueños divinos o diabólicos. Claro, en esa época solamente se le daba importancia a los sueños de las personas de alta jerarquía, es decir, personas ilustres o dotadas de autoridad. Para esa misma época, San Agustín reconocía el origen divino de los sueños, pero le preocupaba la responsabilidad moral del soñador en aquellos sueños cuyo contenido, a su criterio, eran pecaminosos. A partir del siglo XII, durante la Baja Edad Media, hay un cambio de actitud. Los sueños dejan de ser considerados como espejos de un orden cosmogólico que se rechaza o se identifica proyectivamente con Dios, y empiezan a ser aceptados como un fenómeno natural y humano más racionalizado, e incluso hay quienes plantean que las imágenes oníricas pueden tener diferentes significados, tales como el valor diagnóstico de los sueños, e introducen la idea de la influencia de los astros con los significados profundos de los sueños. Esta estrecha conexión de la astrología con el soñar se mantuvo vigente hasta más allá del Renacimiento. La mayoría de los autores medievales la cuentan en sus obras, como lo hace Alberto Magno, quien en su obra De Somno et Vigilia dedica una parte de su texto al sueño premonitorio, que atribuye al movimiento de los astros y al lumen radiale stellarum que estos emiten, es decir, la luz que emiten y la vibración que emiten,
que el alma puede percibir. Pero claro, a partir de que avanza el pensamiento materialista científico, la relación entre la astrología y los sueños quedó relegada y sostenida solamente por los ocultistas. Típico. Jerónimo Cardano, matemático, filósofo y médico del Renacimiento, escribió una obra, Libro de los Sueños, que es la más importante con respecto a la interpretación onírica que se había escrito desde los tiempos de Artemidoro. En ella postula que el arte de la interpretación es perfectamente natural y para ejercitarla solo es preciso poseer el conocimiento necesario y ciertas cualidades. Señalando que no solo un mismo sueño no tiene el mismo significado para todos y todas, sino que algunas cosas pueden tener múltiples significados. Por otro lado, afirma que el contexto de las imágenes determina sus diversos significados y es asimismo necesario prestar atención a la secuencia de los acontecimientos en los sueños, es decir, cómo se pasa de una cosa a otra y a cómo acaba, teniendo siempre en cuenta las características del soñador. Este planteo hoy sigue teniendo vigencia y vale destacarlo, porque muchas veces nos remitimos a esto que les dije antes, a los simples recetarios, y no analizamos el sueño dentro del contexto de quien sueña, de las circunstancias, del momento, un montón de factores que tienen muchísimo que ver. Sigo contándoles esto. La idea de la vida como sueño la encontramos en poetas como Quevedo, Shakespeare, Calderón, en filósofos que alternan la reflexión sobre la posibilidad del sueño como vida o vida como sueño y sus implicaciones existenciales y morales, considerando que en el sueño la fuerza y coherencia de las imágenes y la vivencia producían a menudo una impresión de mayor realidad que los estados de vigilia. No sé si a veces les ha pasado esto de soñar y sentir que sucedió de verdad. A mí sí. Leibniz sostenía que durante el sueño las percepciones inconscientes afloraban y se mostraban a la conciencia. También los hechos y pensamientos olvidados y conservados en la memoria emergían en ellos. Decía, creo que en los sueños todos los pensamientos vuelven en esta forma. Con esta frase intenta dar una explicación, como probable y no segura, pues sabía que existía otro tipo de sueños mucho más enigmáticos que no encuadraban con esta explicación. Así, aquellos sueños que anuncian un acontecimiento futuro, imposible de conocer ni avisorar en modo alguno, o bien aquellos que transmiten la sensación conocida en psicología como reminiscencia o sensación de lo ya vivido o visto, el famoso déjà vu, que claramente no encajan en esta idea de que los pensamientos que tenemos en el inconsciente vuelven a través de los sueños. Los primeros especialistas en elaboración onírica en las sociedades tribales, sobre todo en las nómadas, eran los chamanes. Él o la chamán era quien tenía como función la interpretación de los sueños. Los utilizaba para guiar a su pueblo, comunicarse con los dioses y para cumplir con la función de sanador o sanadora. En la cultura Rapa Nui, los intérpretes de sueños suelen ser arikis, nobles, maori rongorongo, sacerdotes, o simples particulares y familiares, según sea la naturaleza del sueño y las circunstancias en que se produce. En todos los casos se otorga gran importancia a la adecuada interpretación, pues de esta depende el futuro de un niño, la victoria o la derrota en una batalla, e incluso la relación entre familias y clanes. Para ellos el sueño, es decir, su interpretación como una de las actividades importantes, representa conocer el futuro, lo que los dioses deparan, la buena o mala suerte a fin de gozarla con anticipación o en su defecto prevenirla. Y a modo de ejemplo, respecto a esta particular interpretación, les cuento una. Soñar que crece un árbol frondoso, ver volar numerosas aves o que incontables gallinas pueblen los gallineros son buenos augurios. Por el contrario, no haber visto nada en sueños o que los árboles estén sin hojas y pastos secos son presagios negativos. Lamentable es soñar antes del parto con un pájaro hermoso que canta y luego se aleja.
porque es indicio de que el niño muere a poco de nacer. Importante para ellos la presencia del gallo, sobre todo el gallo blanco, pues tanto sirve para inducir al sueño, por ejemplo comiéndolo, como para conocer el futuro según sea el destino del gallo en los sueños. En las tribus indígenas de todos los tiempos los sueños han sido importantes, pues eran considerados sagrado espacio de comunicación con otras realidades. Para los iroqueses los sueños son el lenguaje del alma. Consideran que los deseos naturales no realizados del alma se expresan en ellos. A ese anhelo secreto del alma expresado en el sueño le denominan Ondinok o Ondinonk, no sé pronunciarlo, no conozco el iroqués. Como consideran que la frustración de esos deseos puede causar enfermedades, los toman muy en serio. El chamán busca en esos sueños las claves de curación para el paciente. A veces alienta a realizar sus deseos, ya que estos podrían cumplirse en la realidad o de forma simbólica mediante teatralización. En estos casos la sociedad acepta la conducta extraordinaria que de otro modo consideraría antisocial. Estas actividades se llevan a cabo en un festival anual llamado el Festival de los Sueños, que dura 3 o 4 días, a veces incluso semanas. En estos días se alienta a los niños y niñas a descubrir los espíritus que los guían. Se destina para ello un hombre o una mujer que funciona como recolector de los sueños de los niños y los relata a los encargados de determinar cuáles son los espíritus de guarda de cada soñador. Digamos que con esta teoría se adelantaron en siglos las hipótesis de Freud. Además es interesante esto, de apoyar a los pequeños y pequeñas a valorar sus sueños, a poder contarlos, a poder compartirlos, porque desde ellos se puede sacar muchísima información. Y también me parece que estimular el recordar el sueño potencia muchísimo la perspectiva, la creatividad. Bueno, no sé qué opinan, me gustaría que me lo comenten. Hemos dicho que casi todos los pueblos creían que al dormir el alma podía viajar a otras dimensiones y realidades. Pero claro, había algunos que no consideraban tan positivos los sueños. Para estos otros pueblos creían que los sueños reducían la vitalidad en vez de acrecentarla. Y las pesadillas se consideraban las causantes de un despertar con dolores, resfriados y diarrea. Otros creían que los sueños representaban los viajes nocturnos del alma y ésta podía ser secuestrada por un brujo o un espíritu maligno, y buscaban talismanes y trucos para protegerse de tan ingrato destino. Consideraban estos pueblos que muchas cosas podían detener a un alma en su regreso al cuerpo. No solo ser capturada por un brujo enemigo, también encontrarse con la de otro durmiente y pelear. O quedar despojada de la protección de su cuerpo material y por lo tanto estar expuesta a una mayor vulnerabilidad por lo que era susceptible de ser atrapada por los hechizos y manipulaciones de brujos, enemigos o de espíritus malignos. Bueno, fíjense este cuento, por ejemplo, ¿no? Dicen que un hombre se quedó dormido y teniendo cada vez más sed, su alma en forma de lagarto dejó el cuerpo y entró en una jarra de agua para beber. En aquel momento, el dueño de la jarra la tapó y como el alma no pudo volver al cuerpo del hombre, el hombre murió. Mientras sus amigos estaban preparándose para enterrar el cadáver, alguien destapó la jarra para coger agua. El lagarto escapó, recuperando su forma de alma y retornó al cadáver que inmediatamente revivió. Interrogado el soñador, dijo que había caído en un pozo para coger agua, que había encontrado dificultades para salir y que acababa de volver. Y así lo comprendieron todos. Me encanta esta historia. Es de este tipo de creencias de las que viene la idea de no despertar bruscamente a un dormido, ya que su alma puede no tener tiempo suficiente para regresar. O puede regresar a medias, ¿no? También algunos creen que si se cambia de sitio al cuerpo o se lo disfraza, el alma no puede reconocerlo y el soñador o soñadora morirá. La tribu malaya Senoy, un pueblo pacífico y democrático,
poseía un gran sentido comunitario, hasta que fueron atacados y exterminados por los conquistadores. Entre ellos no existían conflictos graves ni crímenes. Dicen que durante el desayuno los adultos escuchaban los sueños de sus hijos y por la noche toda la comunidad los compartía en cabañas de reuniones especiales en las que representaban los sueños y bailaban con la misma emoción que el soñante. Enseñaban a sus hijos a no temer a los personajes de sus sueños, explicándoles que las apariciones más horrorosas no son más que máscaras que encubren algo útil para la vida. Les aconsejaban mirar a estos peligros cara a cara y conquistarlos en lugar de huir. E incluso les enseñaban a pedir ayuda a los personajes que vieran en sueños. ¡Wow! Ojalá supiéramos recuperar estas costumbres. Son sabias. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad? Y desde hace tiempo se ha olvidado cómo se sueña, se dejó de respetar y de tomar en cuenta los mensajes oníricos. Esto de estar atrapados en esta vorágine infernal, ¿no?, que comenzó en el iluminismo y solamente crece, cuando la ciencia reemplaza a más de 9 millones de curadoras, llamadas brujas, cuyo destino fue morir quemadas, torturadas, por soñar tener visiones. Desde entonces, y cada vez más, muchos seres humanos pasan su vida drogados y abrumados por los medios de comunicación, la presión competitiva, la concepción materialista y consumista, y la energía está puesta casi en su totalidad en el mundo exterior. Y así vivimos, tan distantes de la interioridad que ignoramos las graves consecuencias de una mala alimentación, de los pésimos hábitos y de las terribles que acarrea pasar la mayor parte del tiempo ingiriendo todo tipo de tóxicos. No solo alcohol y drogas en exceso, ¿no?, sino también estos medicamentos, sedantes, hipnóticos. Con este modelo se vive atontado, adormecido en un sopor ficticio, casi podríamos llamar sopor mundial, siendo causante de la mayor parte de nuestros sufrimientos y padecimientos por mucho que pretendamos adjudicárselos al destino o a cualquier causa exterior e inevitable. Porque el consumo de hipnóticos, de sedantes, priva de la posibilidad de recordar los sueños, con lo cual perdemos la oportunidad de recuperar un riquísimo material de autoconocimiento. Yo no quisiera abrumarles. Me gustaría que me digan si todo este tema les interesa. A mí me parece que comprender estos procesos de cómo la humanidad va valorando, ignorando, despreciando un tema, nos ayuda a reflexionar qué hacemos nosotros con ese tema. Así que les cuento un poco más. La Iglesia en general aceptaba los sueños, pero un día San Jerónimo, en la traducción latina de la Biblia, tradujo mal adrede una palabra hebrea a fin de incluir en el texto sagrado la prohibición de interpretar los sueños. Sí, así como lo escuchan. Con una sola palabra giró el curso de la historia. Con lo cual, durante más de 1000 años la interpretación de los sueños fue sinónimo de brujería. Prohibir los sueños y considerarlos pecaminosos, junto con, por supuesto, muchas más restricciones, implicaba dejar de considerar los mensajes divinos para pasar a considerarlos mensajes diabólicos. De ahí no es de extrañar que empezaran las diabólicas posesiones. Es que este tema de las relaciones sexuales en el sueño viene de muy antiguo. Se dice que Merlín, por ejemplo, nació de la unión de la hija de Carlomagno con un íncubo. Un íncubo es un demonio masculino y un súcubo es el demonio femenino. Otros retoños supuestos de estas uniones en sueños entre dioses o demonios inmortales son Alejandro Magno, Latón, Escipión el Africano, Guillermo el Conquistador, en fin, los grandes personajes que merecen en el ideario popular un origen poco común. Bueno, también Jesús de alguna manera comparte esto, ¿verdad? Es producto de una unión entre una mortal y una entidad invisible. Bueno, pero en este caso, a decir de la Iglesia, era una unión moral y muy respetable. Claro, la fuente era el mismísimo Dios. Antes del cambio de postura de la Iglesia, estas uniones y encuentros eran algo normal y significativo. Pero bueno, parece ser que después la relación sexual con demonios disfrazados de seres seductores se consideró una causa de posesión
y fue motivo de terribles escenas y persecuciones. Estos íncubos y súcubos, los demonios exópatas, acosaban a sus inocentes víctimas hasta que un exorcismo, claro, llevado a cabo por un santo varón de la iglesia, lograba curarlas. Bueno, hoy seguramente llamaríamos de otro modo a estos hechos, que en muchos casos siguen sucediendo. Curioso que las tres religiones de mayor peso, católica, judía y musulmana, que han regido y rigen su existencia, sustentadas en sueños y revelaciones, sean las que más han criticado, reprimido y desvalorizado al tema de los sueños. Pero bueno. El temor al caos, a los aspectos suprimidos y negados, a la libertad individual para conectarse con la naturaleza sagrada, nos ha dejado aislados de nuestro propio cosmos. La única posibilidad actual que nos queda, si es que deseamos recuperar esa conexión con la unidad, es la tarea individual de reparar el daño. Los sueños generalmente se presentan de manera simbólica o metafórica. La metáfora es el lenguaje dominante de la espiritualidad. Podríamos decir que el sueño es, desde este punto de vista, un suceso espiritual que puede brindar curación y plenitud, y que en principio y por sobre todo libera energía o conocimiento. La interpretación de los sueños constituye una de las artes adivinatorias más antiguas de la humanidad, como les he ido contando. Es universal. Se encontró en todos los pueblos, de Oriente, de Occidente, en África, en América, en las islas del Pacífico. Incluso el folclore campestre ha conservado muchas prácticas adivinatorias de sueños, y en muchos lados se leen, incluso en internet, las claves de los sueños. Es que esta necesidad de interpretar los fantasmas de los sueños es tal que la investigación médica se ha interesado siempre por esto. En los tiempos más remotos, tomándolos muy en cuenta, más tarde ignorándolos, y posteriormente a partir de Freud, de Jung, de Adler, reconsiderándolos. De hecho, el propio psicoanálisis le debe su origen y sus progresos. Muchos médicos constataron que algunos sueños eran provocados por un estado fisiológico, como una digestión difícil, una enfermedad lenta o declarada, la postura del durmiente, y por lo tanto era imprescindible establecer cuáles eran los sueños que el adivino terapeuta debía tener en cuenta como expresión de síntomas físicos, diferenciados de aquellos que no lo eran. Como quiera que resulte en el futuro, hay ciertas pistas que hoy en día son tomadas como conclusiones aceptadas por una amplia mayoría. El sueño y el ensueño. El ensueño es el sueño en vigilia, semivigilia. Por sus propias características es integrador y por tanto terapéutico, independientemente de lo que se recuerde. Ningún símbolo onírico puede separarse del individuo que lo sueñe. Existen sueños donde surgen símbolos transculturales que se relacionan con niveles de conciencia más profundos. Por lo tanto, resultan muy difíciles de interpretar racionalmente. En estos casos, resulta útil recurrir a los significados de la simbología, en enciclopedias, en material que se encuentre, para poder descubrir de qué se trata, sin descuidar el indagar cuál cree el soñador que pueda ser el significado de lo que ha soñado. Vimos que los sueños pueden brindar curación y plenitud, pueden liberar energía o conocimiento, podemos establecer una conexión o relación entre el yo despierto y el yo profundo. Del sueño pueden surgir tanto preguntas como respuestas. Pero hay que tener en cuenta que el sueño solo es útil cuando realizamos una elaboración onírica. En caso contrario, a los pocos minutos o a lo sumo horas de despertar, se desvanece sin dejarnos nada. Si quieren saber qué es la elaboración onírica, se los puedo contar, igual que la mitología personal de los sueños, en el próximo podcast. Espero que ustedes me lo digan y los dejo con un sueño. El sueño infinito de Pao Yu, de Zhao Tue Kim. Pao Yu soñó que estaba en un jardín idéntico al de su casa. ¿Será posible, dijo, que haya un jardín idéntico al mío?
se le acercaron unas doncellas. Panyu atónito se dijo: ¿alguien tendrá doncellas iguales a Si, Shen, Pi, Er y a todas las de casa? Una de las doncellas exclamó: ahí está Pao Yu. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Pao Yu pensó que lo habían reconocido, se adelantó y les dijo: ay, estaba caminando, por casualidad llegué hasta aquí. Caminemos un poco. Las doncellas se rieron. ¡Ja! ¡Qué desatino! Te confundimos con Pao Yu, nuestro amo, pero no eres tan gallardo como él. Eran doncellas de otro Pao Yu. Queridas hermanas, les dijo, yo soy Pao Yu. ¿Quién es vuestro amo? ¿Es Pao Yu? Contestaron. Sus padres le dieron ese nombre que está compuesto de los dos caracteres, Pao, precioso, y Yu, jade, para que su vida fuera larga y feliz. ¿Quién eres tú para usurpar ese nombre? Y se fueron riéndose. Pao Yu quedó abatido. Nunca me ha tratado tan mal. ¿Por qué me aborrecerán estas doncellas? ¿Habrá de veras otro Pao Yu? Tengo que averiguarlo. Trabajando por estos pensamientos, llegó a un patio que le pareció extrañamente familiar. Subió la escalera y entró en su cuarto. Allí vio a un joven acostado, y al lado de la cama reían y hacían labores de unas muchachas. El joven suspiraba. Una de las doncellas le dijo: «Oh, ¿qué sueñas, Pao Yu, que estás tan afligido?» «Tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me reconocieron y me dejaron solo. La seguí hasta la casa y me encontré con otro Pao Yu durmiendo en mi cama». Al oír este diálogo, Pao Yu no pudo contenerse y exclamó: «Vine en busca de un Pao Yu. ¡Eres tú!». El joven se levantó y lo abrazó gritando: «¡Oh, no era un sueño! ¡Tú eres Pao Yu!». Una voz llamó desde el jardín: «¡Pao Yu!». Los dos Pao Yu temblaron. El soñado se fue. El otro le decía: «¡Vuelve pronto, Pao Yu!». Pao Yu se despertó y su doncella, Si Shen, le preguntó: «Oh, ¿qué sueñas, Pao Yu? ¿Estás afligido?». «Tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba en un jardín y que ustedes no me reconocieron». Y por hoy dejo este post hasta acá. Y a quien le interese, si quieren que continúe y les dé más información, incluso de técnicas para ayudarlas a soñar, me lo pueden dejar acá o en Instagram de Astro Tarot y Más, en Facebook o en YouTube. Que estén muy bien y nos escuchamos la semana que viene. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.